Uno de los indicadores más significativos del nivel de desarrollo de los países es su consumo de energía. En el caso de Chile, es reconocido como uno de los principales exponentes de la tradición energética actual al implementar energías limpias y renovables, lo que está provocando una verdadera revolución energética en el país y, por qué no decirlo, también a nivel sudamericano. Para abordar y debatir los alcances de este tema, quedará a continuación con ustedes el ex ministro de Energía, don Máximo Pacheco Mate. Don Máximo Pacheco es licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas e ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Dentro de los cargos que ha desempeñado destacan haber sido gerente general del Leasing Andino, vicepresidente ejecutivo de operaciones de Codelco y vicepresidente ejecutivo de Carter Hall Harvey. Fue Senior Vice President de International Paper entre 2003 y 2009, fue presidente para Latinoamérica, posteriormente hasta el 2013, fue presidente para Europa, Oriente Medio, África y Rusia. Ha sido miembro de diversos directorios en empresas en Chile, Europa, Nueva Zelanda y Rusia. Entre el año 2014 y 2016 se desempeñó como ministro de Energía. Él además es militante del Partido Socialista de Chile. Actualmente es académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director consejero de Duoc UC. Dejamos entonces con ustedes a don Máximo Pacheco Mate, quien hablará acerca de la revolución energética en Chile. ¿El video lo tiró? El video. Vamos con el video. Countries where the landline electricity grids are not so great, in Africa, in the Indian subcontinent. Now we're seeing this instead. Solar panels. This one in Africa is on the roof of a grass hut. Parents want their children to have access to the universe of information. Chile, a developing country, but it has great policy. You talk about excitement. This story gets me excited. At the end of 2013, they had 11 megawatts of solar. By the end of 2014, more than 400 megawatts. By the end of last year, more than 800 megawatts. So look at what they have under construction this year and under contract to soon begin construction. Isn't that great? I love this. 13.3 gigawatts. And there are other countries and many regions in the world that are poised for this kind of breakout. We are seeing a real turning here. On a global basis, the world gets more energy from the sun each hour than the entire global economy uses for an entire year. If we increase the fraction of that we harvest and use productively, then we can solve that part of the climate crisis. Muy buenos días, muchas gracias a Sofo por esta invitación, muy contento de estar acá en presencia de un grupo tan distinguido de personalidades, dirigentes, senador Buenchumilla, senador José García, senadora Carmen Gloria, y del rector y tanto dirigente social y además académico, universitario y empresarios, agricultores. Lo que yo me propongo hacer hoy día con ustedes es, en primer lugar, compartir este video de quien fue el vicepresidente de Estados Unidos en la época de Clinton, el vicepresidente Al Gore, compitió por la presidencia de Estados Unidos, sacó más votos que Bush, pero por el sistema electoral americano
Bush fue presidente y hoy Al Gore se ha dedicado a promover el cambio climático, como se dijo acá por la profesora, y es probablemente una de las más destacadas personalidades. Y creo que le hace bien a Chile que él sea el vocero de nuestra revolución energética. Un trabajo con el cual hemos trabajado con 14 autores, está en un libro, está en la venta y también está acá para aquellos que se interesen. Yo voy a solamente tratar de compartir con ustedes algunas de las ideas que aquí hay. La primera es que Al Gore dice: Chile hoy día inspira al mundo de la energía. Pero esto no solamente lo dice Al Gore. Esta es la portada de algunos lunes atrás del New York Times, el diario más importante de Nueva York, uno de los diarios más importantes del mundo. Señala en su portada que Chile es un ejemplo en transformación energética. Esta es la portada de algunos domingos atrás del Washington Post. El Washington Post es el diario más importante de Washington, la capital de la economía número 1 del mundo. Yo creo que esto como país nos hace bien. Nos hace bien que de repente veamos cómo nos mira el mundo a nosotros, porque son tantas las veces en que lo único que concentra nuestra atención son las cosas que hemos hecho mal, las cosas donde hemos acumulado frustraciones, las cosas donde tenemos problemas. Pero yo creo que es importante como país que nosotros también miremos las cosas que hemos hecho bien. Y esto es el caso de una política pública que ha sido exitosa, que ha conseguido logros importantes. Me quiero concentrar en eso. El objeto principal del libro, Revolución Energética en Chile, es justamente eso, poder comentar cuáles son las lecciones y aprendizajes de esta política pública. El mundo hoy día es un mundo que discute de manera principal y central cuál es la realidad energética. El mundo está viviendo un cambio completo de paradigma y los viejos paradigmas pierden valor. En el mundo hoy día vamos a necesitar de aquí al 2030 30% más energía de la que producimos hoy. O sea, vamos a necesitar de aquí al 2030 el equivalente a lo que consume China e India juntos en energía. Es un tremendo desafío cómo resolvemos esta necesidad de la humanidad, una humanidad cada día más urbanizada, una economía cada día más grande y al final también una economía y una sociedad que tiene una clase media cada vez más extendida. América Latina tiene en materia de energías renovables algún liderazgo. Lo principal es el caso de Brasil, se ha mencionado acá, digamos, por el profesor, también el caso brasilero. Brasil es un país que tiene hoy día cerca del 40% de su matriz eléctrica es hidroelectricidad, o sea, es renovable. América Latina, sin Brasil, un poco más del 10% de las energías son con fuentes renovables. Y menciono esto porque en los últimos 200 años la humanidad ha generado energía eléctrica para transporte, para calefacción, principalmente a partir de los fósiles. Y los recursos fósiles del gas, carbón y petróleo son no renovables, se agotan y se están agotando. Pero por sobre todo han tenido un tremendo impacto sobre el calentamiento global y el cambio climático. Ya lo decía la profesora, estamos en presencia donde probablemente cerca de la mitad del impacto del CO2 en el mundo hoy día es responsabilidad de energía. De manera que para energía como sector es fundamental cerrar esta etapa de los recursos fósiles y generar esta nueva civilización de las energías renovables. Toda civilización se construyó a partir de una solución energética. Y esto desde que el hombre descubrió cómo hacer fuego y se instaló la era del fuego. Después vino la era del fierro, la era del carbón, después vino, digamos, hoy día la era de las renovables. El mundo hoy día cada vez más se electrifica. 50 años atrás la electricidad era para una ampolleta. Hoy día la ampolleta es irrelevante en la cuenta de la luz. Hoy día el 30% de una cuenta de la luz promedio de un hogar en Chile es el refrigerador. Y a eso agréguenle la cocina
cuando es eléctrica, pero el microondas, que es eléctrico, la lavadora, el lavaplato, el computador, el celular y, para qué decir, el secador de pelo. Tengo cuatro hijas, 6 hermanas, 3 nietas y hago cursos periódicos sobre cómo usar mejor el secador de pelo, que es un tremendo e intensivo usuario de la electricidad. Pero el mundo también hoy día tiene cada vez más la perspectiva de comenzar a usar automóviles eléctricos. Hoy día en el mundo hay 3 millones de automóviles eléctricos. De aquí al 2030 van a haber 250 millones de automóviles eléctricos. O sea, cada vez más el futuro es eléctrico. Tenemos algunas fuentes alternativas, una de ellas es el shale gas. El shale gas es ese gas esquisto que se saca, digamos, principalmente a través, digamos, del juego del agua con la roca. Y Estados Unidos es un gran productor de shale gas. Tan importante ha sido el shale gas para la economía americana que hoy día Estados Unidos ya no importa petróleo. De ser el país número 1 en importación de petróleo, hoy día ya no importa nada de petróleo porque ha conseguido sustituirlo por el shale gas. Y hoy día Estados Unidos exporta también algo de petróleo. Y algo de lo que exporta lo exporta Chile. De hecho, Chile es el primer país a quien Estados Unidos le exportó shale gas. Eso se hizo después de una reunión. Tuvo la presidenta Bachelet en la Casa Blanca con el presidente Obama. Estaba el ministro de Energía de Obama, Ernest Moniz, que hace el prólogo de este libro, y el suscrito, digamos, que en ese momento era ministro de Energía. Pero el país entonces comenzó también a importar gas, shale gas, y se acordarán ustedes que comenzamos a usar ese shale gas que regasificamos en Quintero y en Mejillones, en las plantas de regasificación, para exportarlo a Argentina. Habíamos construido 8 gasoductos con Argentina para que Argentina nos mandara gas. Argentina nos dejó de enviar gas y comenzamos a usar los gasoductos para invertir ese proceso. Pero esta historia no es una historia que fue siempre así. Quiero remontarlos un minuto a esta foto para recordarles lo que era el país el año 2013. El año 2013, nuestro país era un país donde varias de las protestas y las manifestaciones en las calles se relacionaban a Hidroaicén, no a Hidroaicén, no a la Patagonia con represas. Y es el país que vivíamos. Un país que tenía los más altos precios de las cuentas de la luz de América Latina. Una cosa que le pegaba directo a los hogares chilenos. Piensen ustedes que una cuenta promedio de luz en Chile son 25.000 pesos y el salario mínimo son 270.000 pesos. O sea, puede haber muchos hogares en Chile donde la cuenta de la luz representa 10% del ingreso familiar. Pues bien, no solo le impactaba a los hogares, esto le impactaba a la economía. En la zona central, Valle de Casablanca, producir uva para el vino tiene un elemento de 10% de costo de la electricidad. O sea, el 10% de producir uva en la zona de Casablanca es costo de electricidad. Comentábamos también con el presidente Asofo sobre lo que pasa en esta región. En esta región, una zona que que tiene lechería, que tiene que producir maíz para ensilar al invierno, puede que con el riesgo de pivote, tenga entre un 5, un 8% del costo de esa producción de maíz en costo de electricidad. O sea, la electricidad y el costo de electricidad le pega directamente a la actividad productiva. Había una enorme desconfianza en la institucionalidad ambiental, se cuestionaba por parte de las comunidades con qué criterios se dan los permisos, se cuestionaba por parte de los empresarios ¿cuándo tengo garantías de que los proyectos se pueden hacer? Porque no solamente había toda la permisología y todos los permisos que había que obtener, sino que también después podía, por muchas razones, detenerse un proyecto, y yo creo que ese fue un caso como el de Parrancones. Había un sector energía que tenía una enorme falta de competencia, no lo dije yo, ni lo dijo la presidenta Bachelet, esto lo dijo Felipe Irarrázaval, fiscal nacional económico, en su cuenta anual el año 2013,
donde dijo que el sector de energía era un mercado que funcionaba de manera imperfecta y que en Chile habían dos mercados que le preocupaban de manera especial por la falta de competencia y expresó que era salud y energía. Había también un frenazo en las inversiones, prácticamente no se estaban haciendo inversiones en el sector de energía. Fue en ese contexto que la presidenta Bachelet me encargó como ministro encabezar esta propuesta de construir una agenda de energía. Yo creo que este es el documento más importante de la revolución energética. Está muy explicado y con detalle en el libro, pero yo quiero hacer solamente un comentario. La gracia principal de este documento de Agenda de Energía fue que se construyó de manera transversal. Se construyó a través del diálogo y la participación. Lo comentábamos con Heinrich von Baer, que presidió la Comisión de Descentralización, cómo esta metodología de sentar a empresarios, gobierno, dirigentes sociales, grupos ambientalistas, grupos ecologistas, sociedad civil, en una misma mesa para discutir cuáles eran las prioridades y dónde teníamos acuerdo para enfrentar esas prioridades, fue, yo creo que lo más importante de la Agenda de Energía. Y el eje de la Agenda de Energía fue discutir el rol del Estado. Al principio se pensaba que jamás íbamos a llegar a un acuerdo sobre este punto. Pero este punto fue un acuerdo que alcanzamos de manera muy rápida. Porque la primera pregunta que hicimos, y nos hicimos entre todos, fue, ¿existe el bien común? Y la respuesta rápida fue, sí, el bien común existe. Y una vez que uno acuerda que existe el bien común, la pregunta siguiente es, ¿quién debe representarlo? Y entonces nos pusimos de acuerdo, también probablemente con menos rapidez que la pregunta anterior, pero de manera bastante también efectiva, que quien debía representar el bien común era el Estado. Y que por lo tanto, para hacer una política pública exitosa, para impulsar una agenda de energía, teníamos que ser capaces no solo de conversar con los distintos actores, sino que generar una relación de cooperación y entendimiento entre el Estado, el sector privado, la sociedad y los mercados. No hay competencia en los mercados si el Estado no hace la pega de impulsar esa competencia. Y aquí creo que es importante señalar que para que el Estado pueda representar el bien común, el primer requisito es que el Estado tenga equipos humanos robustos, profesionales, competentes, preparados y que sean capaces de representar ese bien común. Yo creo que esto es fundamental porque hay mucho interés en capturar el Estado y que el Estado no represente el bien común, sino que represente intereses parciales, corporativos, y por de pronto intereses comerciales. Hay interés en capturar el Estado para los amigos, para los parientes, para el cuoteo. O sea, hay demasiado interés en que el Estado tenga una representación distinta que el bien común. Y esto es un punto central en el libro. No se puede hacer política pública exitosa si el Estado no tiene equipos humanos competentes. Pero eso no es suficiente. Para que podamos tener como país políticas públicas eficaces y que efectivamente sean exitosas, necesitamos construir la política pública con legitimidad social. Yo soy profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, como se dijo, y lo que efectivamente le estamos enseñando a los alumnos no solamente es que se interesen por los servicios públicos, que se interesen por los asuntos públicos, sino que también entiendan que el diseño de la política pública no es una materia solamente de expertos, técnicos y gente que tiene mucha sabiduría. Eso es importante, pero no es suficiente. Aquí hay una reunión que se realizó en Puelo, en la región de Los Lagos, y fue una reunión larguísima. Una reunión donde efectivamente había que tratar el tema de cómo se hacía política energética en esa cuenca. Un tercer requisito de una política pública exitosa
y creo que esto engancha con las presentaciones que hemos hablado acá, tanto de agua como de cambio climático, es que las políticas públicas exitosas necesitan observar la disciplina de la ejecución. ¿Qué es lo que es la ejecución? La disciplina de la ejecución es hacer que las cosas se hagan y se hagan bien. Este es un temazo, en mi modo de ver, en el diseño de la política pública, no solo para el mundo académico al cual yo pertenezco, porque en el mundo de la academia hay un cierto desprecio por la ejecución, hay un cierto desprecio con cómo estas ideas de la academia se implantan y se ejecutan. El mundo de la academia tiende muchas veces a reconocer mérito en el profesor solamente porque publica un paper y ese paper se publica en una buena revista. Y uno pregunta, oye, ¿y esta idea sirvió verdaderamente para algo? ¿Fue aplicada? ¿Se contrastó con la realidad para probar que funciona? Entonces el que escribió el paper dice, no, ese ya no es mi problema. Y esto entonces es importante que el mundo de la academia se vincule, y lo digo acá, digamos, en un evento que está siendo oficiado, promovido, patrocinado por la Universidad de la Frontera, que el mundo de la academia se vincule a la solución de los problemas. Esto mismo le pasa a la política. También participo en el mundo de la política y conozco relativamente bien ese mundo. La política se enfrasca normalmente en enormes discusiones doctrinarias, ideológicas, de grandes ideas, y uno después le dice, pero ¿y quién va a hacer todo esto? No, ya eso ya es otro problema. Y la política consiste en identificar los problemas que tiene la gente, las demandas, las aspiraciones y los sueños. Y para hacer realidad eso, la política hace promesas. La política y los políticos. Y como hacen promesas, esas promesas hay que ejecutarlas. Porque si no se ejecutan, se rompe la relación de confianza entre la política y la sociedad. Por eso que yo encuentro que es fundamental que también apelemos a la necesidad de que la buena política pública requiere de la ejecución. Les voy a dar un solo ejemplo. Fui a Caserones. Caserones queda en la región de Arica y Parinacota. En Arica y Parinacota hay 300 hogares. Ninguno de ellos tiene electricidad. En Chile, cuando asumimos el gobierno, habían 20.000 hogares sin electricidad. Nos comprometimos a electrificar 10.000 hogares. Electrificamos 10.500 hogares. Pues bien, llegamos a Camarones y llegamos, la gente fue cariñosa, nos recibió bien, los dirigentes y los pobladores. Y dijeron, ¿cuál es el motivo de su visita, ministro? Mire, el motivo es que nosotros venimos a electrificar Camarones. Y la gente me miró así con una cara larga, escéptica, y no pudo evitar decirme, ¿le cuento algo, ministro? Es el 8º ministro que viene a decir eso. Por aquí ya han pasado incluso presidentes de la República a decir eso. Y no se cumple. De manera, ministro, que, pucha, bienvenido, pero no podemos sino decirle que tenemos dudas de esto. Bueno, la firme es que Camarones hoy día está electrificado. Pero dicho eso, estoy dando este ejemplo que está en el libro, como muchos de otros ejemplos, porque este libro no es ni para los ingenieros eléctricos, ni para los técnicos eléctricos, este es un libro que está hecho para todo lector, para la gente que quiera entender cómo se hace política pública, y por lo tanto aspiro a que este libro esté en la sección, que no esté en la sección libros técnicos, ni tampoco ojalá en la sección descuento, sino que esté, digamos, en la sección sociedad, economía, política pública. Aquí hay dirigentes sociales, aquí hay concejales, aquí hay dirigentes políticos, aquí hay senadores, parlamentarios, aquí hay mucha gente que tiene responsabilidad enorme en la política pública y yo creo que aquí hay mucho que aprender sobre eso. Y al final, este valor de la ejecución yo creo que es muy importante porque necesitamos recomponer la relación de confianza entre la política y la sociedad. Un tema que está muy abordado en el libro es el tema de la ciudadanización de la energía. ¿Qué es lo que es esto? Básicamente, cuando yo llegué al ministerio, las primeras reuniones eran con el lenguaje del SEC, SIC,
SING, SEDEC, watt, megawatt, kilowatt. Entonces uno dice, oye, ¿por qué no dejamos de hablar en búlgaro y hablemos en castellano? Si nosotros queremos explicarle a la gente qué es lo que queremos hacer y queremos que la gente nos acompañe en esto, nosotros tenemos que tener un lenguaje ciudadano. Y esto es fundamental en la política pública, fundamental en el mundo de la empresa, fundamental en el mundo de una sociedad que necesita comunicarse. Hay mucha historia y yo creo que ahí hay muchas buenas ideas que pueden ser útiles para muchas de las personas que están en esta sala. Un temazo en el libro es el tema de cómo se hace política pública y cómo se hace política energética con desarrollo y protección ambiental. Yo creo que esto de hacer desarrollo ambiental y protección ambiental no es algo que estemos hoy día preocupados de hacer porque somos un país de $25.000, porque queremos ser un país OECD, porque ya hemos aprendido y queremos hacer mejor las cosas. Soy convencido que nosotros tenemos que hacer desarrollo con protección ambiental por una razón de sobrevivencia de la especie humana. Hoy día, por primera vez en la historia de la humanidad, vivimos en este planeta 7.000 millones de habitantes. Nunca antes tuvimos eso. Y eso es parte del estrés hídrico, y eso es parte del calentamiento global, y eso es parte del cambio climático. Si nosotros no hacemos desarrollo con protección ambiental, nosotros estamos amenazados de desaparecer como especie humana. Y el libro habla mucho de esto, porque al final lo que dice es, esto no es un tema chileno, de la dificultad de hacer esto. Los americanos, en California, hace 20 años, acuñaron el término NIMBY. NIMBY significaba, haga este proyecto, pero not in my backyard, no en mi patio trasero. Recorrí Chile y muchas veces la gente me recibía y decía, este es un muy buen proyecto, pero no aquí. Después los gringos evolucionaron y hace 10 años ya no hablan de NIMBY, hablan de banana. Banana significa build absolutely nothing, anywhere, near anything. O sea, no construya absolutamente nada cerca de donde haya algo. Esa es la sociedad que tenemos hoy día. Una sociedad, ¿te puedo pedir agua? Una sociedad que efectivamente tiene enormes necesidades de electricidad, pero no quiere torres, no quiere plantas, no quiere infraestructura. Salvo que se le explique, salvo que esto se discuta, salvo que se haga política energética con el criterio de que necesitamos enfrentar este tema con la sociedad en una relación de ese tipo. Uno de los temas que está muy abordado en el libro, el cual Henrik von Baer, los senadores que aquí hay, la senadora y los dirigentes sociales han visto todos los días, es el tema de la descentralización, la regionalización y el desarrollo local. Yo soy convencido de que el centralismo que tenemos hoy en Chile está asfixiando al país y a su desarrollo. Y esto no lo digo porque esté aquí en Temuco, porque ayer estuve en Santiago, el fin de semana, el sábado estuve en Copiapó y he recorrido las universidades del país diciendo tenemos que resolver este tema. Nosotros tenemos que aprender a hacer política pública desde lo local, asociar el desarrollo nacional al desarrollo local y construir un país descentralizado, no solo en administrativo, la descentralización es mucho más compleja que la pura cuestión administrativa. Hay una cuestión cultural, universitaria, de servicios, etc. Entonces, yo creo que uno de los grandes temas y desafíos que tenemos, especialmente ahora, que el año 2020 vamos a tener gobernadores regionales que van a reemplazar a los intendentes, que van a ser cargos elegidos por la región, por sus ciudadanos, y que van a tener funciones, atribuciones y recursos, y que vamos a iniciar todo un camino en esa dirección mucho más fuerte. Probablemente había intenciones de hacer algo más que eso, pero es un punto de partida donde no podemos fallar.
una de las grandes iniciativas que hubo en la época de la revolución energética fue la ley de equidad tarifaria. La ley de equidad tarifaria es necesaria porque llegamos con la presidenta Bachelet a inaugurar Angostura, 150 megawatts, una central hidroeléctrica en la región de Biobío. El empresario dueño hace su discurso, la presidenta hace su discurso, ya después hay un cóctel, nos estamos ya retirando, la presidenta se está yendo a su auto y se le acerca una dirigente y dice: presidenta, yo quiero saber lo siguiente. En esta comuna hay 4 centrales hidroeléctricas, esta es la 4ª que se inaugura, y yo no sé por qué yo pago el doble de lo que usted paga en su casa por el mismo kilowatt hora. Y aquí, el senador García sabe esto porque me sacó a la pizarra varias veces, digamos, en la Comisión de Hacienda, para preguntarme exactamente cómo funcionaba esto. Al final, a través de un acuerdo transversal, le pusimos fin a esa cuestión. Y hoy día no hay ninguna comuna en Chile donde se pague por un kilowatt hora más del 10% de lo que se paga en promedio en Chile. Y esa cuestión es una cuestión básica para poder hacer política energética y poder hacer desarrollo. Creo que la base de la revolución energética es que fue un cambio en las reglas del juego, un cambio institucional. Esto no depende de que pasó aquí un ministro, un equipo, un grupo, un gobierno. Esto se transformó en 7 leyes, ninguna ley corta, puras leyes profundas donde participaba aquí, digamos, de manera transversal, ¿ya? Está aquí el senador García, está también el senador Huenchumilla, la senadora Carmen Gloria, pero ellos no estaban en esos 2 últimos no estaban en el Senado, pero sabemos que estos cambios de las reglas del juego se hizo no solo porque el gobierno lo empujó y sus bancadas lo apoyaron, sino que esto se hizo porque se construyó un acuerdo transversal con gobierno y oposición. Y eso es lo que permite decir en este libro que en Chile, más allá de que tantas veces vemos las noticias en la noche que es pura pelea, ¿sabe qué? En Chile se puede construir acuerdos. En Chile se puede hacer política pública en favor de la gente. Para eso necesitamos conectarnos con la necesidad de la gente y sentarnos con menos micrófonos probablemente a discutir los temas en serio para ver dónde podemos construir consenso. Ahí está la ley de base de licitaciones, la ley de equidad tarifaria, la ley de transmisión, la ley de distribución de gas de cañería. Me acuerdo de la discusión que hubo sobre Temuco, sobre este punto, porque 1.200.000 hogares en Chile tienen gas de cañería. ¿Y cómo hacemos para extender eso? Me queda poquito tiempo, así que la luz roja me va a tener que acompañar un rato, pero lo voy a sacrificar después de... Bajamos el costo de la energía en esos 4 años un 60%, sin hablar del precio del petróleo, no fue por razones de precio del petróleo, y sin hablar con la hidrología, no fue porque llovió más. La meta era bajar el costo de energía en 30% y se consiguió bajar un 60%, excluido precio de petróleo e hidrología. Se transformó el sector energía en el sector número 1 en inversiones en Chile. Siempre fue minería. En estos 4 años el sector de energía superó a minería, porque obviamente había un ciclo del cobre, pero además se consiguieron los niveles más altos de inversión en la historia energética en Chile. Este para mí es el slide más importante de esta presentación. La ley de bases de licitación que se aprobó por amplia mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado es una ley que trajo competencia al sector. Y cuando trajo competencia, trajo nuevos actores, trajo nuevas tecnologías, trajo nuevos entrantes. Y mire lo que pasó. El año 2013 hubo 2 licitaciones entre la generadora y la distribuidora donde no se presentó nadie. Y la que se presentó fue a $129 el megawatt hora. Y el año 16 se presentaron 84 ofertas. Bajó el precio a 47. Se nos dijo que era el cometa Halley, que pasaba una vez cada 84 años, que esto nunca más iba a volver a pasar. Al año siguiente hubo 34 ofertas con un precio de 32,5. O sea, el Estado hizo la pega de diseñar una política pública para impulsar competencia en los mercados. Yo creo que esa es la relación que tenemos que construir, que los mercados funcionen en competencia para que no haya abusos de precio y la responsabilidad de generar esa competencia es del Estado, porque no le podemos pedir a los empresarios que se junten entre ellos para ver cómo competir, porque eso va a ser altamente sospechoso. Nuestra matriz energética, el año 2014 teníamos 6%
de fuentes eólica y solar. En 4 años pasamos a 20%. O sea, hoy día tenemos 20%. Y esto es una gran noticia para Chile, porque tenemos la radiación solar más grande del mundo. No hay ni un país en el mundo con mayor radiación solar que Chile. Y por lo tanto, un país dependiente del petróleo que no tenemos, carbón y gas que no tenemos, tiene un recurso que es radiación solar, sol, y tiene vientos, y aquí en la región hay proyectos eólicos, y hay proyectos solares, y hay incluso proyectos en las casas de algunos habitantes. Hoy día es 20%, y podemos llegar mucho más todavía, porque para allá va el mundo. Interconectamos el SIC con el SING, generamos una política estratégica de largo plazo, consensuada, Energía 2050 o 2050, y cuando la actual ministra de Energía, Susana Jiménez, anuncia en La Moneda, en presencia del presidente Piñera, la ruta energética, yo les puedo decir que es una ruta de continuidad. Y eso tiene enorme valor, porque al final eso muestra que podemos enfrentar temas con criterio de país o con criterio de política de Estado. Vamos a transformar a Chile entonces no en el país con la más alto costo de la cuenta de la luz en América Latina, sino que entre los 3 países con menor costo de electricidad de la OECD. Estamos recuperando nuestra vocación renovable. 50 años atrás Chile era un país de energías renovables. 70% de nuestra generación eléctrica era con hidroelectricidad. Eso cambió con la sequía, cambió con el gas argentino y después cambió con el carbón. En resumen, y mi slide final, la lección que quise compartir con ustedes hoy día es de que tenemos muy buenas razones para pensar que tenemos hoy día un país mejor en el campo energético, más competitivo, con energía más limpia, más barata, más segura. Pero por sobre todo, tenemos un modelo de política pública que debemos aplicar para hacer de otras políticas públicas también algo exitoso como lo que esto fue. Y la base de ello es, primero, que en el Estado tengamos el capital humano y los equipos técnicos que se requieren. Segundo, que se construya política pública con diálogo para que ésta tenga legitimidad social. Tercero, que la política pública observe la disciplina de ejecución, hacer las cosas bien. Cuarto, comunicar, escuchar, difundir y dar cuenta, que es la base del ejercicio de la autoridad. Y finalmente, no se pueden hacer estas transformaciones si no se tiene el apoyo, en el caso mío fue el de la Presidenta de la República, pero también el respaldo político, construir el respaldo político con el Parlamento y con los distintos estamentos de la sociedad para que efectivamente nuestro país se transforme en la capital de las energías renovables del mundo. Muchas gracias. Si estuve mucho en rojo, yo creo que fue tal vez para inhibirlos con las preguntas, ¿o no? Bien, vamos a abrir, como ya lo hemos hecho en las 2 exposiciones anteriores, un espacio para preguntas, de manera que puedan plantear las dudas que hayan surgido de lo que han escuchado en esta conferencia, Revolución Energética en Chile, a cargo de don Máximo Pacheco. Nos indican su nombre, por favor, y la pregunta que desean plantear. Es una selfie. ¿No hay pregunta? No sé. Ahí hay una. Mi nombre es Fabián Almonacid, de la Universidad Austral de Chile. Yo soy historiador económico y bueno, me pareció muy interesante la presentación. Sin embargo, como el título de la conferencia de Agricultura del Futuro, me gustaría que usted hiciera una proyección respecto a lo que, a su juicio, falta por hacer. Por ejemplo, estoy de acuerdo que la generación de energía se incrementó, la matriz se diversificó, pero no sé si esos beneficios llegan al usuario, sea empresario o cliente
de una casa, un hogar, digamos. No recuerdo que la cuenta de electricidad haya caído en un 60%, por ejemplo. Entonces, y no sé si usted tiene una crítica respecto también a la opinión del señor Irarrázaval respecto a que el mercado energético no era competitivo. Yo me preguntaba cuando usted hablaba si el mercado energético debe ser un mercado o el sector energético debiera estar mucho más regulado por el Estado respecto, por ejemplo, a los precios finales, por poner un caso. Gracias. Gracias, la pregunta tiene varias partes, pero no cabe ninguna duda de que estamos en un proceso de inicio de algo que tiene mucho camino que recorrer. Yo no creo para nada que Chile haya resuelto todos sus temas energéticos. Lo que traté de compartir con ustedes es que aquí le dimos un giro a una realidad, porque se acordarán ustedes que el país que teníamos el año 2013 era un país donde todo lo que se hablaba era que estábamos en una crisis tremenda. Quiero confesarle que cuando me junté con la presidenta Bachelet, después que me nombró como 2 semanas después, digamos, para conversar con ella sobre energía, la primera pregunta que me hizo fue: oye, ¿tú tienes ya una opinión sobre si en mi gobierno va a haber un apagón? Ese era el país que teníamos, po. Ahora, para una presidenta o presidente que haya un apagón es una cuestión gravísima, puede hacer tambalear el gobierno. Entonces, creo que efectivamente cambiamos eso, pero tenemos muchísimo que avanzar. Me alegra que hoy día ya estemos descarbonizando nuestra materia energética. Me alegra que ENGIE, uno de los grandes actores, el segundo o tercero del sector, ya haya anunciado el cierre de 2 termoeléctricas a carbón. Va a anunciar en los próximos meses probablemente otras 2. Y yo calculo que de aquí a fin de año 2019 van a estar entre 7 y 9 centrales termoeléctricas a carbón cerrándose. Eso es una cuestión súper importante porque deja todo un espacio de reconversión de la materia energética para poder alcanzar la meta que tenemos en 2050, que es llegar al 70% de la electricidad con energías renovables, convencionales y no convencionales, incluido hidroeléctrico, obviamente. Entonces, esa estrategia se va a revisar ahora el próximo año, porque se revisa cada 3 años, y yo estoy convencido de que el 70% al 2050 va a aumentar a 80% al 2040. O sea, vamos avanzando claramente en esa dirección. Y eso creo que ayuda justamente a fortalecer lo que hemos señalado. Temas pendientes tenemos muchísimos. El que yo le daría prioridad 1 es la ley de distribución eléctrica. Porque la electricidad es generación, transmisión, distribución. Cada uno de nosotros vive en una casa donde está el poste al frente y esa es la distribuidora. Ese es el último metro de cable. Y ese mercado en Chile tenemos que hacerlo competitivo y además alinear el interés de los ciudadanos con el de las distribuidoras. Porque las distribuidoras en Chile ganan más mientras nosotros consumimos más electricidad. Y eso atenta contra toda la orientación de la eficiencia energética. Si nosotros lo que necesitamos es justamente que aprender a usar mejor la electricidad. Y eso entonces obliga a que la ley de distribución eléctrica no solo traiga más competencia al sector, sino que también alinee esos intereses. Los beneficios están llegando, porque de pronto la ley de equidad tarifaria le bajó la cuenta de la luz en 88 comunas de Chile en un promedio de 30%. ¿Por qué? Porque, claro, Alto Biobío, Huasco, Quintero, Quillota, Mejillones, Tocopilla, Coronel, son grandes generadoras eléctricas. Y en esas comunas pasaba lo mismo que la señora de Angostura. Entonces, ahí las cuentas de luz bajaron. Ahora, ¿cuándo bajan las cuentas de luz a toda la población? Bajan cuando los contratos que están a precios altos se renuevan con estos contratos de las licitaciones nuevas. Y son contratos a 20 años. Entonces, los precios de la luz en Chile van subiendo año a año, o fueron subiendo año a año. Ahora bajan año a año. Por eso que es importante la licitación. En el caso, digamos, de la gente que está fuera del régimen de licitación y que tienen contratos directos con las
generadora, con la distribuidora, obviamente ahí ese impacto se ve de inmediato apenas ellas renegocian el contrato. Yo creo que prioridades tenemos fuera del sector eléctrico inmensas. Basta entrar a Temuco, como me tocó ayer entrar, digamos, y ver cómo está la contaminación producto de la leña. Si el 80% del consumo de calefacción y cocina de Rancagua al sur es con leña en las residencias. Leña verde, leña que se usa en equipamiento anticuado, obsoleto, que tiene muy mala combustión y además con prácticas que hay que modificar. O sea, eso de meterle leña a la boca hasta que reviente es una cuestión que evidentemente le hace un tremendo daño al medio ambiente y también al interior de la casa con las enfermedades broncopulmonares de los niños. Entonces, una política de leña, luego la pondría dentro de las prioridades, ley de distribución eléctrica, integración con el resto de la región. Sudamérica es la región del mundo menos integrada. Centroamérica está más integrada energéticamente, Norteamérica, Europa, este, oeste, Medio Oriente. Y Sudamérica, por alguna razón, no está integrada. Chile con Argentina comparte 3.000 kilómetros de frontera y tiene una sola línea eléctrica. No tenemos ni una sola línea eléctrica con Perú. Y esta cuestión es un costo tremendo para la sociedad. Yo creo que se habló del agua acá. Yo creo que el tema del agua y el tema de la energía son dos temas que son los temas probablemente más críticos que tiene la humanidad para adelante y son temas que están súper relacionados. Si Chile está lleno de agua, Chile tiene 3.000 kilómetros de costa y un país que es angosto. Y tenemos 7 desaladoras. Menos mal que ya sabemos que no va a haber ningún proyecto minero más donde el agua no sea desalinizada del océano. Pero esa cuestión tenemos que entenderla no solo el sector minero. Tenemos que construir desaladoras para que traigamos agua desalinizada del mar para la agricultura y hasta para el consumo industrial. No digo consumo humano porque hay un tema con el sabor y obviamente desalar el agua es un enredo, pero los países que vimos ahí, que los países que tenían situación peor que nosotros en términos del estrés hídrico, son países que tienen agua desalinizada por doquier. Entonces nosotros tenemos que avanzar en el complejo hídrico energético porque desalar agua es pura energía. De manera que si somos capaces de crear eso, yo creo que tenemos un gran desafío también para adelante. Última pregunta, por favor. Aquí, Ricardo Bonner, ya que estamos en la Araucanía, ¿qué incentivos faltan o qué falta para aprobar más proyectos de energía renovable en la región? ¿Y cómo ve usted a la región en la generación de energía en los próximos años? Bueno, yo creo que aquí hay un tremendo potencial, mini hidros, eólico y solares residenciales. Estaba conversando con algunos concejales aquí de Los Sauces y me decían, bueno, tenemos un proyecto donde queremos instalar más paneles solares, digamos, en las casas. Y que hoy día en Chile se puede hacer, hay una ley, digamos, de net billing, en que uno puede usar esa energía para su propio consumo y si no, vendérsela a la distribuidora. Pero necesitamos ampliar los subsidios habitacionales que hay para instalación de colectores solares, para el agua caliente en base a la radiación solar, y para paneles solares. Yo creo que esa política social es una política de un tremendo impacto en la equidad, pero también un tremendo impacto ambiental. Y que esta región sería, creo que una gran cosa, que pudiéramos impulsar una ampliación de los subsidios que hoy día ya existen para instalación de colectores solares en viviendas nuevas y eventualmente también incorporar alguna forma de que eso pueda ser usado para soluciones más de grupos habitacionales, villas y poblaciones. Yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad en la región y creo que debiéramos avanzar en eso. Bien. A ver, vamos a, en honor al tiempo. Sí, en honor al tiempo vamos a dar espacio para una pregunta. Profesor Fonbear, por favor, tenga la bondad. Muchas gracias. Una constatación y una pregunta
al exministro Pacheco. La contratación, cuando la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización del año 2014 entregó el informe final al país, a la Presidencia de la República, en un acto masivo republicano en el Salón de Honor. Al recibir ese informe, la Presidenta en su discurso dijo, cito textual, y ahora espero que los ministros, estaba todo el gabinete presente, que los ministros den el ancho para apoyar y facilitar el avance de este proceso. Cierre comillas. Eso es exactamente lo que en todos los ministerios, con una excepción del gobierno pasado y hasta el momento todos los ministerios del gobierno actual, no está sucediendo. Los ministerios, sobre todo los ministerios sectoriales, para qué decir Hacienda, no dan el ancho para facilitar el avance de este proceso. ¿Y dónde está la excepción? En el expositor de hoy, y lo digo con reconocimiento, lo hago público, porque el único ministro de Estado que hemos conocido hasta la fecha, no solamente el gobierno pasado, que ha tomado iniciativa para acercarse, para participar, para reunirnos en 2 o 3 oportunidades, para ir a Calama en una de las reuniones de diálogos ciudadanos que la comisión tuvo, fue Máximo Pacheco, y la convicción de descentralizar que él declara aquí a mí me resulta no solamente necesaria de ser reiterada, sino que creíble, lo que en muchos políticos, lamentablemente, con excepción de los 2 senadores que me acompañan, no porque estén presentes. Y el senador Buenchumilla, que está sentado por ahí en alguna parte porque estaba con mucho frío para estar en la primera fila. No lo veo. Pero en fin, no, es que hay que reconocer lo bueno, no solamente criticar al mundo político cuando no cumple. Muchos no cumplen, muchos hablan, pocos cumplen, pero los hay. ¿Dónde va la pregunta relacionada con esto? La información que existe hoy en el país es que hay a lo menos 211 megaproyectos de inversión muy relevantes, paralizados por dificultades, por problemas con las respectivas comunidades. Eso requiere de un diálogo anticipado, oportuno, respetuoso, creíble entre los distintos actores y esos proyectos, esos 211 proyectos, son de minería, son de energía y son de infraestructura principalmente. El nuevo Ministerio de Energía ha anunciado un proyecto de generar macrozonas del sistema de evaluación ambiental. Eso a nosotros nos huele, no tenemos la certeza, nos huele a recentralización. Porque si de la capacidad territorial y ambientalmente muy diferenciada en un país tan ricamente diverso de norte a sur como es el nuestro, donde los temas ambientales y energéticos, vaya que son diferentes, como usted lo ha planteado siempre también, entonces el crear macrozonas, trasladar de cada una de nuestras regiones a macrozonas, ahí donde están los tribunales ambientales, a nosotros nos preocupa por varias razones. No solamente porque es una recentralización, no solamente porque genera una distancia insalvable entre la realidad natural, social y productiva y ambiental propia de cada una de las regiones, como para evaluar bien y realizar bien ese diálogo ciudadano con los actores reales de ese territorio y no a distancia, y por lo tanto, si bien esta conferencia no va dirigida a la situación contingente, pero eso puede producir un cambio, nos preocupa, regresivo respecto de la dinámica mucho más participativa que está a la base de su gestión y de su exposición de hoy día también. Henry, le agradezco su comentario en relación a la gestión del ministerio y
quiero decirle que estoy convencido de que el tema de los permisos o la permisología no se hace sobre la base de agilizar movimiento de papeles. Es una simplificación. Uno puede poner hombres de negro que recorran las oficinas y saquen los permisos y al final eso va a durar como solución 24 horas porque va a quedar embarrada. Lo que tenemos que hacer es tener una buena institucionalidad ambiental, pero por sobre todo tener una buena práctica con las comunidades. ¿Sí? El tema no lo podemos reducir a agilización de papeleos, sino que cómo nos conectamos con la gente. ¿Sí? El tema de fondo de la experiencia que hemos acumulado en energía es que la gente en Chile tiene buen criterio. Si la gente en Chile escucha. ¿Sí? Lo que pasa es que hay que dar la cara, hay que dedicarle tiempo, hay que tener buena metodología para enfrentar esto y tener una buena comunicación. Y eso se puede hacer. El caso, yo creo que de energía prueba exactamente de que aquí la base tiene que ser el diálogo y la participación porque todavía tenemos un pueblo de gente sensata, equilibrada y con buen criterio. Y en relación a la recentralización, yo creo que esa cuestión debiéramos combatirla todos. Porque yo insisto, yo estoy cada día más convencido de que este centralismo está asfixiando a Chile y no podemos sino tratar de avanzar más rápido y por ningún motivo retroceder. Muchas gracias, es muy amable y perdón por la extensión de mi tiempo.